Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta Concluguate, numeral Concluguate, hashtag Concluguate, esa es la etiqueta. Sus comentarios con la etiqueta Concluguate a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, es la única cuenta que tengo. En Guatemala surge una acusación en contra de Iván Velázquez, comisionado de la Comisión Nacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, por sus siglas. Este lunes la Fundación contra el Terrorismo, la FCT, presentó una denuncia contra el comisionado por violar el mandato de la entidad al participar en el proceso judicial de 18 oficiales retirados del ejército guatemalteco que sostienen casos por presunta participación en el conflicto armado interno entre 1960 y 1996. Ahora, se preguntará usted, ¿qué es la Fundación contra el Terrorismo? Bueno, esta fundación es una organización conservadora que aglutina a familiares de militares. Su objetivo, según señala su portal web, es dar a conocer la verdad histórica de Guatemala, evitando la tergiversación de los hechos del pasado. Ellos sostienen que en los tiempos de conflicto interno en Guatemala no hubo casos de genocidio por parte de los grupos militares, como lo han planteado distintas organizaciones internacionales, incluyendo Naciones Unidas, y por el cual existen querellas contra el entonces jefe de Estado, general Efraín Ríos Montt, por terrorismo, genocidio y tortura sistemática. En los últimos meses, más de una decena de militares retirados han sido juzgados por crímenes de guerra. La denuncia contra Iván Velázquez fue interpuesta por el presidente del FCT, Ricardo Méndez Ruiz, quien alega ante los tribunales del país que el comisionado habría incurrido en los delitos de conspiración, asociación ilícita, obstrucción de justicia, allanamiento de morada con agravante, abuso de autoridad y detención ilegal, una larga lista, ¿no? Y agrega que Velázquez estaría actuando por encima de la Constitución. Es válido decir que no sabemos cuántas personas están de acuerdo con estos señalamientos. El comisionado Iván Velázquez, junto a la fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, han desmantelado bandas criminales multimillonarias y lograron poner tras las rejas por corrupción al expresidente Otto Pérez Molina y a la ex vicepresidenta Roxana Valdetti y a otros más. Sus esfuerzos han sido aplaudidos en varias ocasiones por instancias internacionales. El mismo presidente, Jimmy Morales, ha dicho ante Naciones Unidas que espera que continúe el financiamiento de la CICIG para su futuro desempeño en el país. También hay que tener en cuenta que Iván Velázquez cuenta con inmunidad diplomática, aunque bueno, ya han pedido que se le sea retirado este beneficio. Vamos a analizar, vamos a preguntarle al protagonista. Le doy la bienvenida a Ricardo Méndez, presidente de la Fundación contra el Terrorismo en Guatemala, que nos acompaña desde la capital del país, Ciudad de Guatemala. Ricardo, bienvenido, buenas noches. Fernando, buenas noches. Déjeme preguntarle algo nada más para confirmar, a lo mejor tengo mal el dato, pero mejor se lo pregunto directamente a usted. A ver, usted es hijo de Ricardo Méndez Ruiz, quien fue ministro de Gobernación durante el gobierno de facto de José Efraín Ríos Montt. Sí, es correcto. El nombre de mi padre era Ricardo Méndez Ruiz Romoser y falleció el 1 de enero de este año. Es decir, que fue parte entonces precisamente del gobierno de José Efraín Ríos Montt. Entender lo siguiente. No sé si usted tenga esta información. En una encuesta de la prensa libre de Guatemala, el 95% de la población que entiende y que conoce y que sabe lo que es la CICIG aprueba lo que ha hecho la CICIG. Por otro lado, el 88% aprueba lo que ha hecho el Ministerio Público. En este caso, Iván Velázquez al frente de uno, Thelma Aldana al frente de otro. Por otro lado, Moody's, la calificadora de riesgo, una de las calificadoras más importantes, ha subrayado el trabajo de CICIG como un elemento importante precisamente en beneficio de la calificación de riesgo en Guatemala. A pesar de todo esto, ¿usted sigue pensando que la CICIG actúa mal? Fernando, yo me incluyo en ese 95% de personas que aprueban el trabajo de la CICIG y en ese 88% de personas que aprueban el trabajo de Thelma Aldana al frente del Ministerio Público. Ahora bien, lo que no apruebo es precisamente lo que afirma Moody's. La afirmación de Moody's se contradice de forma directa con el reciente informe que dio el Banco de Guatemala hace tres semanas apenas, con respecto de la forma en la que nuestra economía se está contrayendo. Y eso es precisamente debido a
que las inversiones en Guatemala están escapando, están huyendo de aquí o simple y sencillamente no están viniendo. Y eso es porque se tiene la percepción, y creo yo que es cierta, de que hay una persecución en contra del sector económico del país y que las reglas no son claras para invertir en Guatemala. Bien, eso es en el plano económico. Ahora, en el tema de CICIG, yo quiero preguntarle, ¿el tema es contra CICIG o contra Iván Velázquez concretamente? El tema es contra los dos, Fernando. Y déjeme que le explique, por favor. Pero es contradictorio, ¿no? Pero es contradictorio, ¿no? Me dice que usted se suma al 95% de personas que aprueba positivamente o que califica positivamente CICIG y ahora me dice que está en contra de los dos. Entonces, ¿está a favor de CICIG o está en contra? No entiendo, me confundo. No, yo no dije lo que usted acaba de decir, Fernando. Digo que estoy a favor de la lucha contra la corrupción y la lucha contra la impunidad. Pero estoy en contra de que la CICIG pase sobre su mandato y actúe ilegalmente. No se puede luchar desde la impunidad contra la impunidad. Y eso es lo que está haciendo la CICIG. Fuimos nosotros, la Fundación contra el Terrorismo, quien planteó una petición constitucional al presidente de la República en el sentido de que se modifique el convenio que dio vida a la CICIG, en el sentido de que se anule el privilegio de los miembros, es decir, de los funcionarios de la CICIG, con respecto de la inmunidad diplomática a la que gozan. Y no solo señalamos ese problema, pero también señalamos una solución, y es que se les otorgue el privilegio del antejuicio. Es decir, el antejuicio, como usted bien sabe, es una figura que en Guatemala blinda a los funcionarios de más alta jerarquía en contra de acciones judiciales espurias. Claro. Ahora, pero ¿cuál sería el delito aquí que ha cometido CICIG o que ha cometido Iván Velázquez? Porque, vamos a dejarlo bien claro, ¿no? Con toda justicia, toda acción llevada a cabo por la CICIG está avalada por el acompañamiento del Ministerio Público. Es decir, ellos no han actuado de mutuo propio sin antes tener la autorización de un Ministerio Público. Ahora, esa es la teoría, Fernando. La práctica es otra. Es realmente la CICIG quien llega a la batuta, no el Ministerio Público como debería ser. Y aquí tengo que ser claro en cuanto a que considero que Tel Maldana ha sido la mejor fiscal general que ha tenido el Ministerio Público. ¿Cuáles son sus pruebas para decir eso? ¿Cuáles son sus pruebas? Porque me dice que es la teoría, pero en la práctica, ¿cuáles son los elementos de prueba que usted tiene para decir esto? Aquí creo yo que sería pertinente irnos al meollo de por qué estamos platicando el día de hoy en su programa, Fernando. Y es lo siguiente. El 6 de enero de este año se llevaron a cabo alrededor de 20 allanamientos que dieron como resultado la captura de 18 oficiales del ejército en situación de retiro por temas relacionados exclusivamente con el enfrentamiento armado interno. Y aquí nos vamos a lo que se conoce como estado de legalidad. ¿Qué es lo que dice el estado de legalidad? Dice que los funcionarios públicos pueden hacer única y exclusivamente lo que la ley les permite hacer. Y recordemos que la CICIG lleva a cabo una función pública. Así sus miembros sean extranjeros y gocen de inmunidad diplomática. El mandato de la CICIG es muy preciso en cuanto a su campo de acción y los limita en cuanto al tema del enfrentamiento armado interno. Y ellos participaron en esos allanamientos y participaron en esas capturas el 6 de enero, lo cual es absolutamente ilegal y hace pasar por encima de su mandato y cometer los delitos que usted bien mencionó al principio del programa al señor Iván Velázquez como responsable de la CICIG.